Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de ustedes, Canal 15, Canal 19 y Canal 21, cubriendo todo el territorio nacional. Este lunes, como siempre, nuestro mejor deseo para que sus metas se cumplan pese a cualquier obstáculo, cualquier obstáculo que usted tenga. Ponga mucha fe en Dios, mucho esfuerzo personal y siga adelante. Hoy hablaremos sobre la posición de la fracción del Partido Arena frente a los esfuerzos gubernamentales por combatir la violencia en nuestro país. Y hemos invitado a 3 diputados, Ernesto Mason, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Ernesto, bienvenido. Gracias, Ernesto. Un saludo a los televidentes, un saludo a los colegas diputados Ricardo y David que me acompañan. Un gusto estar en tu programa. En efecto, Ricardo Velázquez Parker, también gracias por acompañarme. Buenos días. Buenos días, gracias por tomarnos en cuenta. Siempre un privilegio poder compartir ideas contigo y un saludo a la audiencia. David Reyes también. David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto poder compartir esta mañana con mis colegas diputados y por supuesto también desearles un feliz inicio a todos los salvadoreños que siempre los días lunes inician sus labores con mucho entusiasmo. La aprobación de las medidas excepcionales para implementar en los centros penales obviamente representan ahora no solo la antesala de la esperanza de un país que anhela la paz, sino también el gran reto nacional porque éstas sean efectivas. Y es que los análisis que hasta la fecha se generan apuntan que sin el concurso de todos, difícilmente estas lo sean. ¿Qué valoraciones tiene el principal partido de oposición al respecto? Ese es nuestro tema de hoy y otro que vamos a sumar que de alguna manera, aprovechando la presencia de ellos acá en nuestros estudios, vamos a hablar de esos hechos que trascienden de momento. Lorena, sin embargo, nos vamos contigo para que, como siempre, nos des los aportes que nos van a ayudar a desarrollar en esta hora y media la temática con nuestros invitados. Adelante. Inicio de semana, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a los diputados del Partido Arena. Efectivamente, como lo habían prometido, el decreto transitorio para combatir los delitos cometidos desde las cárceles fue aprobado, destacando en el tema que las barreras partidarias quedaron de lado. Veamos. 83 parlamentarios con un mismo enfoque, devolverle al pueblo la tranquilidad a través de medidas excepcionales, consenso que trasciende a trabajar y cosechar en equipo. Deseamos ver una visión integral, coordinada y eficiente. 14 acciones fueron las aprobadas para cerrar filas en el sistema penitenciario. El presente decreto es de orden público y de carácter especial y sus disposiciones prevalecerán sobre lo dispuesto en la ley penitenciaria. Porque lo importante de todo este artículo, a donde se les exige, se les ordena a las empresas telefónicas que corten cualquier comunicación. El Ejecutivo asume el compromiso de aprovechar las nuevas herramientas. Nos demuestra que esta es la ruta que tenemos que seguir para aquellos temas de enorme trascendencia de nuestro país. En el seno legislativo también deberá discutirse un presupuesto extraordinario para seguridad. Ernesto, las acciones no solo se quedan al interior de los penales. La Fuerza Armada tendrá un importante papel, para lo cual prepara a 600 elementos que trabajarán de cerca con 400 policías, formando un batallón especial. Con esto vuelvo al estudio para el análisis que tengan tus invitados. Adelante. Escuchaba la denuncia, la protesta que hacía un grupo de lisiados de guerra del FMLN en Santa Tecla de habérseles prácticamente negado el derecho de seguir explotando los baños del mercado de Santa Tecla y hacían una mención muy en particular de que cómo es posible que siendo administrada por el Partido Arena y teniendo una persona
con intereses de tal fin pueda en este caso quitárseles el derecho de seguir explotando a estos lisiados de guerra, David. Ciertamente la inserción laboral de las personas con discapacidad en nuestro país es un reto muy importante, muy grande. Y por muchos años la Asociación de Lisiados de Guerra ha administrado los baños públicos del mercado de Santa Tecla y pues a decisión del Consejo Municipal de esa alcaldía ya no se renovó ese convenio. Es decir, ellos administraban todo lo que ingresaba en la recolección de esos fondos iba para la asociación. Sin embargo, a las personas que estaban ahí administrando y operando no tenían ni siquiera seguro social, ni AFP, ni ninguna prestación social. Y platicando con el alcalde Roberto Dabuizón, yo le comentaba que esa situación no podía seguir así. Y él se comprometió, y yo lo transmití en la plenaria, que a estas personas que estaban operando se les va a contratar. Es decir, ya no va a ser por medio de la asociación, sino que se les va a contratar a ellos directamente con todas las prestaciones de ley. Se conoció de un nuevo escándalo, precisamente ocurrido, que se genera en Panamá, donde alrededor de, llamémosle como unas investigaciones periodísticas, un colectivo global, como lo sitúan algunos medios de periodistas investigativos, dio a conocer una extensa red de empresas con prestanombres, considerando un paraíso fiscal todo esto. Incluso cómo y por qué quiero hablar de esto así, o por lo menos aprovechando la presencia de ustedes. Según las investigaciones, fíjese usted, amigo televidente, alrededor de una treintena de salvadoreños podrían salir salpicados en el escándalo mundial que involucra a decenas de líderes y figuras mundiales por la filtración de sus cuentas secretas y empresas en el exterior creadas por el despacho panameño Mossack Fonseca, de acuerdo a un extenso reportaje publicado precisamente por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. ¿Conocen ustedes el caso, Ernesto? Sí, claro. Y también Ricardo. Mira, es un caso donde se han hackeado, entiendo, los archivos de una de las principales firmas de abogados de Panamá, si no la principal. Todas las oficinas de abogados corporativos se dedican a la creación de empresas y de administrar los temas legales de esas empresas, juntas generales, etc. El hecho de que alguien tenga o que participe de una compañía offshore, como se le da en llamar, no es ningún delito. El tema es cuando esta compañía se ocupa para fines ilícitos, como es lavado de dinero, como es blanqueo de activos, como es cualquier otro fin ilícito, o llevar dineros de dudosa procedencia o de fines ilícitos para utilizarlos en una compañía que esté a nombre de, en un domicilio fiscal distinto. En el mundo corporativo es de lo más normal. Por ejemplo, una empresa que hace compras en Panamá, que es el centro financiero principal de toda América Latina, puede establecer una compañía con domicilio panameño para tales efectos. Según los periódicos, parte de esta red de periodistas, los registros indican que más de 220 empresas offshore fueron creadas bajo la sombría de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, que entre el 2000 y 2015 trabaja con al menos 33 clientes salvadoreños. Eso no es ningún pecado, como decía Ricardo, Ernesto, ¿verdad? Mira, lo que hay que ver es cómo, de alguna manera, si es que ahí hay algún tipo de dinero con procedencias de personas que, como lo señalan de algunos políticos, con exorbitantes cantidades de depósitos o transacciones económicas. De eso se trata todo esto, de que de alguna manera, y perdón, un poco no era el tema central, pero yo creo que era importante conocer la reacción de ustedes. Ricardo. No, y obviamente genera mucho morbo. Yo creo que es importante que sepamos hacer la diferencia entre lo legal y lo decente. Se vale hacer lo la legal apreciación. y lo legítimo, ¿no? Lo legal y lo decente. Se vale hacer la apreciación. Mira, en el derecho corporativo, en el derecho mercantil, en el capitalismo en el que vivimos, en un mundo tan globalizado, es perfectamente natural y normal, con la interconexión que tiene hoy por hoy el comercio, que tú constituyas una empresa en un país X para realizar operaciones globales. Sí. Y ciertamente Panamá es un sitio que permite
esta flexibilidad de traslado de capitales que no tiene ningún impedimento legal hasta donde yo conozco en el derecho internacional. El problema se da, y aquí hablamos de la decencia, cuando tú utilizas estas herramientas financieras, empresariales, para cometer ilícitos por causa ilícita, por objeto ilícito, por negocios de ingresos de dudosa procedencia. ¿Es esto entonces más un morbo periodístico que la consistencia de lo que podría ser? Te lo respondo a secas. ¿sí? Mira la importancia que tiene el tema que hoy vamos a discutir, que en el sentido estricto de prioridad que yo trato de mantener, es lo que debería de abarcar el mayor análisis para que la población tenga oportunidad de crear su propia opinión y la toma de decisiones, que al fin de cuentas es la labor de la generación de opinión. Sí. Pero siguen como cortinas de humo emanando estos temas paralelos, que está bien, analicémoslos. A mí me apasiona debatir ideas, pero no deja de perder un poco la prioridad de lo que ha trascendido, que todas las fuerzas políticas del Salvador nos estemos poniendo de acuerdo en un tema de país, en un tema de nación, que es la seguridad que nos afecta a todos. Los políticos debemos de ser transparentes, debemos de ser completamente claros de cara a la población, y es justo que se conozcan algunas realidades, porque no es lo mismo cuando un empresario que tiene una trayectoria y se involucra en política y que ha construido un capital de manera legal, a que cuando un funcionario público de la noche a la mañana se convierte en una persona millonaria. La inmensa mayoría de los que salen en esto, que no tienen nada que ocultar y que no tienen nada ilegal o ilícito de haber cometido, sí es una vulneración gravísima, y la prensa tendrá que ser muy responsable en no tergiversar o en no hacer morbo en el caso de gente honorable y decente que tiene participación en sociedades extranjeras. ¿Arena está consciente de la situación del país? Yo creo que es una oportunidad de que esto sea un punto de partida para que en primer lugar el gobierno se deje ayudar, el gobierno deje de imponer, deje de improvisar, y el gobierno tome en cuenta a todos los sectores involucrados en las medidas que se lleven a cabo para resolver este problema que es el que más agravia a los salvadoreños, que es la inseguridad del país. Esto es un ejemplo de lo que debería de existir. La seguridad no debe tener tintes políticos o tintes partidarios. Lo que se necesita es un acuerdo nacional para enfrentar y resolver el problema de la criminalidad en nuestro país. Y ojalá lo que ocurrió el viernes en la Asamblea Legislativa, que con unanimidad todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en implementar estas reformas, sea algo que se le dé continuidad y donde se sigan haciendo ese tipo de esfuerzos, de consensos, donde participen todas las fuerzas políticas y donde mediante el consenso y el entendimiento se logren esas reformas que se necesitan. Ahora son reformas importantes que tienen que ver con la parte de represión del delito, pero también hay un tema de aplicabilidad de la ley. Hay leyes que existen pero que no se aplican, que las autoridades no las están aplicando. Advierto una cosa, que no se vaya a utilizar este tema para sacar raja política o para querer justificar más endeudamiento para nuestro país, porque recursos económicos los tienen. ¿Es sincero este aporte de Arena? Absolutamente. Y es sincero precisamente por el hecho de que en el pasado siempre se han estado manejando estos temas de una forma, llamémosle, rellena de mucha desconfianza, ¿no? Fíjate que a mí me haces inmediatamente reflexionar sobre un verbo intransitivo que denota mi vocación, parlamentar. Parlamentar es un verbo intransitivo que significa dialogar sobre un tema con el objeto de resolver un problema común. Eso es parlamentar. Y Arena está comprometido a parlamentar desde la situación de una oposición responsable, que lo hemos dicho todos, que lo hemos dicho varios. ¿Cómo está la situación? Entiendo que está tu caso en particular dentro del Comité de Ética. ¿Hay alguna resolución o ya se te llamó? No hay un caso en mi espacios? contra. No hay nada. No hay un caso en mi contra en el Comité de Ética. Sin embargo, se le ha pedido al Comité de Ética que investigue, a lo que he participado con muchísimo gusto y estaré a la disposición al mismo tiempo que a la Fiscalía General de la República, donde también acudí a explicar de qué se había tratado eso. Esa unidad que llevó a todos los partidos políticos a aprobar por
Bueno, por unanimidad, ¿no? 84, porque 84. después se sumó el voto. Todas las medidas ha dejado un aire muy positivo. Ayer yo les hacía la mención extra cámara que me di a la tarea de hacer ciertas consultas, así en términos generales, en la calle, y la población recibe este acuerdo de los partidos políticos como algo muy positivo. De hecho, la primera pregunta les dije, miren, y esto es sincero, no porque no creo tal vez en el partido político de ustedes, sino más bien porque lo que hemos tenido como antecedentes como antecedente a esto ha sido obviamente un estira y encoge. En ese sentido va mi intervención. Yo espero de todo corazón que el FMLN tenga éxito en la ejecución de estas medidas que repercuten en más paz, que repercuten en que madres, estudiantes, trabajadores salgan con total libertad en el terreno a trabajar, a hacer lo que nos corresponde a cada uno, a proponer, a resolver, a ganarnos esa población que yo le llamo una población creativa de la eterna rebusca. Acá tenemos un problema gravísimo en el tema del mal pago a los agentes policiales. Hay casos, y el grupo de trabajadores policiales que ha tenido la valentía de salir y que, dicho sea de paso, y lamentablemente han sido sancionados por el gobierno por haber salido a explicar las condiciones precarias en las que se encuentran las delegaciones policiales, a decir que tienen más de 10 años en algunos casos donde no les aumentan el sueldo, mientras algunos jefes policiales se han casi que duplicado el sueldo, y mientras se gastan millones en otras cosas que no son prioritarias. Si les diéramos más recursos, una mejor motivación a los agentes policiales, los resultados se darían, pero debe haber una auditoría en el buen uso y buena priorización de esos recursos públicos que vayan hacia donde más se necesitan en el combate a la criminalidad. Si eso no hay, y si se siguen dando cheques en blanco, como lo que hablaba Ricardo, de decir, aquí van 100 millones, aquí van 200 millones para esto, no se sabe cómo se gastan, no se sabe qué efectividad o qué resultados han tenido esas inversiones, porque no deberían ser gastos, sino inversiones, no vamos a salir del problema. Alguien te pregunta acá, Ramón Lozano pregunta, ¿por qué tú estuviste ausente en la aprobación de estas medidas? ¿Tenías compromiso con estos grupos por los cuales te ausentaste? Bueno, eso es algo que empezó a decir en las redes sociales el expresidente Funes. Yo tenía un viaje programado, un viaje de negocios, que tenía programado desde hace más de 2 meses y por el cual no pude asistir. Si hubieras estado, hubieras votado. Por supuesto, y mi suplente que me representó, el diputado Francisco Rivera, votó por eso. Gracias, David, te agradezco. Gracias, Ricardo, Ernesto. también un gusto haber conversado contigo. Tocayo también, gracias por haberme acompañado. 8 de la noche, muy temprano el reprise. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.